Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Buenas tardes. Seguimos. Digo lo mismo cada domingo, no es para exasperarlos, sino espero que ya después, meses después, cuando alguien les pregunte de qué se trata Primera de Timoteo, entonces puedan decir más o menos de qué se trata. ¿Sale? Entonces estamos viendo Primera de Timoteo. Pablo manda a Timoteo a defender la fe, cuál es el evangelio y cómo es que el evangelio debe de transformar una iglesia. Vimos entonces en el capítulo 1 cómo es que Pablo empieza a decir: la sana doctrina produce vidas cristianas sanas, y una señal de que no es sana doctrina es que esas vidas no son espiritualmente sanas. Hay disputas, hay envidias, hay conflictos. Entonces Pablo dice: esta es la verdadera sana doctrina y debe de producir paz, debe de producir crecimiento. Sale después entonces en el capítulo 2, Pablo nos comparte su testimonio, se compara con los falsos maestros y entonces dice: yo era un blasfemo, yo era un perseguidor de la iglesia, pero la gracia de Jesucristo fue derramada abundantemente en mí, el primero de los pecadores. Entonces vimos que la gracia que nos salva es la gracia que nos transforma, ¿sale? La gracia que nos salva debe de ser la gracia que nos transforma. No es una gracia barata, no es una gracia estéril. La gracia que nos salva es la misma gracia que nos va transformando. Entonces Pablo dice: yo, Pablo, perseguidor de la iglesia, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo se derramó en mí, yo el primero de los pecadores. Y es Pablo. Entonces después en el capítulo 3 vimos, ¿se acuerdan que el problema de la iglesia, el problema de México no es necesariamente un partido político, sino es la iglesia que tiene los recursos? Uno de los problemas, no solamente es ese, pero uno de los problemas de México no son únicamente los partidos políticos, sino la iglesia también, que tiene los recursos para poder bendecir a su pueblo y no los utiliza. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿estamos orando por nuestros líderes? Entonces vimos eso en el capítulo 3. En el capítulo 4 seguimos cómo es que la fe, el evangelio está transformando nuestros corazones, ¿sale? Ya se me olvidó lo que vimos en el capítulo 4, fue la semana pasada. ¿Alguien me ayuda? ¿Se acuerdan? Ya de aquí renuncio, ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda que vimos la semana pasada? Tu esfuerzo muestra tu esperanza. Creo que voy a llorar. Sí, tu esfuerzo muestra tu esperanza, ¿sale? Entonces nosotros dijimos, Pablo está animando a Timoteo y dice: ejercítate en la fe,
¿Estás dispuesto a ejercitarte? Entonces nuestro esfuerzo muestra nuestra esperanza. Entonces ya llegamos al capítulo 5 y vemos entonces cómo es que la iglesia, una iglesia sana, el verdadero evangelio, está repercutiendo en la forma incluso en que cuidamos de nuestros necesitados. Una realidad es que hay necesitados en nuestra iglesia, va a haber necesitados en nuestra iglesia, hay necesitados en nuestro país. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia respecto a eso? Te voy a estar repitiendo esta frase: proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado, ¿sale? Y eso es lo que Pablo nos va a explicar aquí en muchas o pocas palabras. Proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Hace mucho tiempo, apenas empezaba la universidad y agarré un trabajo de cocinero para poder agarrar una beca. Tenía que trabajar y entonces estuve ahí en la cocina trabajando de cocinero y la tecnología era bastante avanzada para mí. Utilizaban gel, era fuego en gel, unas latitas las abrías y entonces ya pues, ahí estaba el gel, ¿no? Y era pues la llama que estaba ahí constante y las utilizábamos para poner como baño María diferentes, como un buffet, y era ahí donde ponías la comida a servir. Una de las advertencias que me dijeron fue que ese gel es muy difícil de quitar, entonces ten cuidado, no te vayas a quemar, y si te quemas debes de saber qué hacer, porque este gel no es como gasolina, es grasoso, es petróleo, entonces debes de saber cómo apagarlo. Entonces lee estas instrucciones. Y soy mexicano, entonces no leí las instrucciones. Entonces por mucho tiempo utilicé este gel, este fuego en gel, hasta que un día se me olvidó que estaba esta charola, tenía un gel, la cargué, ya se me hacía tarde, la cargué rápido, la llevé a la cocina, pero en el camino del pasillo hacia la cocina se cae la lata, se cae el gel, y el gel es fuego y se esparce por todos lados y se me cae en mi chamorro musculoso. De por sí soy nampiño y luego se me cae ese gel y me quemó los pocos vellitos que tenía. Y entonces ahorita si me ves en shorts, en vez de ver una pierna masculina así musculosa, vas a ver una pierna flaquita, nampiña y con una cicatriz muy grande porque se me cayó el gel ahí, se me cayó el fuego y no supe qué hacer. El fuego seguía prendido, el fuego me seguía quemando. Y entonces mis colaboradores, mis amigos que estaban trabajando conmigo, obviamente tampoco habían leído el manual, y entonces hacen lo que no se debería de hacer. Y esa es la primera cosa que vimos después en las instrucciones. Si se te cae el gel en la piel, no te eches agua fría, no te eches hielo, porque va a ser más difícil de quitarlo. Y se me cayó el gel y entonces se me hizo fácil echarme agua fría con hielos, y según yo ya no había fuego, pero me seguía quemando y yo estaba con un ardor increíble. Y después me di cuenta que no había apagado ese gel propiamente y me causó más daño de lo que me debería de haber causado. Te diría que Pablo nos trata de advertir de algo parecido. ¿Qué tiene que ver esto con el capítulo 5? Pablo nos está diciendo que hay un procedimiento, hay una forma correcta de enfrentar la necesidad. En este caso, necesidad económica, necesidad financiera de las personas necesitadas dentro de la iglesia. Y entonces Pablo nos va a decir que proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Entonces ve conmigo al versículo 1 al versículo 2 de 1 de Timoteo, y Pablo nos da el marco de cómo es que nosotros debemos de vivir como familia, como iglesia. Ahorita escuché en el colegio membresía, disciplina, y estábamos viendo cómo la iglesia funciona como familia. Y bueno, fíjate cómo Pablo sigue hablando. No reprendas con dureza al anciano, versículo 1, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza.
Y cuando Pablo dice, como si fuera tu padre, está diciendo literalmente, como si fuera tu padre. Está describiendo la vida de iglesia. Está diciendo que la iglesia es una familia. Somos unidos por Cristo, somos redimidos por Cristo, somos comprados por Cristo, y entonces Dios nos da la bienvenida a su familia. La iglesia debe de lucir como una familia, y entonces el trato debe de ser respetuoso, debe de ser piadoso. El trato a las mujeres debe de ser como si fueran nuestras mamás, nuestras hermanas, con toda pureza, con toda piedad. Hace tiempo, no sé por qué, pero se me quedó este poema en mi mente. Sé que es muy cursi, no me juzguen, pero no sé por qué se me quedó, fíjate, y describe a la familia. Porque nos queremos, porque nos cuidamos, porque estamos juntos, nada es complicado. Porque con un beso, con una mirada, todo pasa a ser cuento de hadas. Porque si estamos juntos, entre todos formamos este pequeño mundo que familia llamamos. Qué bonito, ¿no? Describe lo que debería de ser una familia normal, funcional. Muchas veces cuando llegamos a estos pasajes empezamos a decir, ok, bueno, me estás diciendo que los trate como si fueran mis papás. Pero mira, mi papá tal vez nunca me trató bien. Estamos describiendo lo que un papá regenerado por el Evangelio debería de ser, y como una relación de una familia donde el Evangelio está redimiendo, cambiando, transformando corazones, debería de ser. Entonces Pablo no está diciendo que lo trates como tu papá te trató antes, sino te está describiendo una familia renovada, siendo transformada por el Evangelio. Pero fíjate, entonces leímos este poema porque nos queremos, porque nos cuidamos, porque estamos juntos, nada es complicado, porque con un beso, porque con una mirada todo pasa a ser un cuento de hadas. Porque si estamos juntos, entre todos, formamos este pequeño mundo que familia llamamos. Eso es lo que debería de ser la iglesia. Imagínate si lo cambiáramos, el mismo poema si lo cambiáramos. Porque nos odiamos, porque nos ignoramos, porque nunca nos vemos, todo es complicado. Porque con una ofensa, con una ignorada, todo pasa a ser una iglesia cristiana. Porque si nunca nos vemos, entre todos formamos este pequeño mundo que familia llamamos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué poema sería este que describiera a una iglesia cristiana en vez de lo que debe de ser una familia? ¿Cómo es una relación entre la familia? ¿Cómo debería de ser una relación entre la familia? Pablo dice, bueno, entonces ustedes trátense con todo amor, con toda preferencia. Y entonces en el versículo 3 dice, fíjate, reconoce debidamente a las viudas que de veras estén desamparadas. ¿Qué significa esta palabra reconoce? Reconoce, identifica. Ok, bueno, entonces la iglesia debe de ver cómo se utiliza esta palabra, ver quién está en necesidad y ya. Fíjate cómo se utiliza esta palabra. Esta palabra en otras versiones se traduce como honra. Vamos a hablar después en la prédica del siguiente domingo, honra a los ancianos. Fíjate en estas versiones, en la hispanoamericana, este mismo versículo lo traduce, toma consideración de las viudas. La Reina Valera 60, honra a las viudas. La Biblia Dios habla hoy, ayuda a las viudas. No es nada más un reconocimiento de que, ok, sí, te veo, sino es un respeto y involucra una responsabilidad económica. Si no me crees, fíjate cómo se utiliza. Es la misma palabra que se utiliza en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Si dices, bueno, en el Antiguo Testamento es hebreo y estamos en el Nuevo Testamento griego, en la Septuaginta, si no sabes lo que es eso, no te preocupes, solo es que la misma palabra se utiliza en el Antiguo Testamento, la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para honra a las viudas, es la misma palabra que se utiliza, honra a tu padre y a tu madre. Pablo está hablando del contexto de iglesia. Trata a las viudas como si fueran tus madres. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces la iglesia debe de honrar a las viudas como si fueran sus propias mamás. Y entonces fíjate, Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre. Es la misma palabra que Jesús utiliza, el mismo versículo Éxodo, la misma palabra que Jesús utiliza cuando le está hablando a los religiosos, a los hipócritas, y dice,
ustedes dicen, y la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado ya está comprometida. Por la traición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Entonces Pablo está utilizando la misma palabra, honra a las viudas, y está utilizando la misma palabra que está en Éxodo 20, honra a tus madres. Y Jesús está diciendo, ustedes dicen, sí, honra a tus madres, pero el dinero que pueden utilizar para honrar a las madres lo utilizan para hacer cualquier otra cosa, y entonces anulan la palabra de Dios. ¿Te das cuenta de la responsabilidad de la iglesia? La iglesia debe de honrar a las viudas, a la gente en necesidad. Debemos de vivir en familia, considerándonos unos a otros como hermanos, hermanas, papás, madres, y ver a una persona dentro de la iglesia con apatía, sin preocupación, es anular la palabra de Dios. Pablo te está diciendo, y con esta palabra te está apuntando a lo que Jesús dice, honra a las viudas. Si es cierto que nos debemos de considerar como familia, si vemos gente en necesidad y la ignoramos, entonces estamos anulando la palabra de Dios. Ahora fíjate, el contexto es dentro de la iglesia. El contexto es dentro de la iglesia, aquellas personas que pertenecen a la iglesia. Y lo vamos a ir desarrollando. Te repito, proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Pablo nos dice, reconoce a las viudas, reconoce a las que están en necesidad. Algo interesante que en todo el libro Primera de Timoteo, un cuarto de la epístola, un cuarto de este libro se separa para hablar de las personas en necesidad, de las viudas. Es algo importante. O sea, un montón de espacio se separa para hablar de esas personas que están en necesidad. En el Antiguo Testamento vemos el corazón de Dios preocupándose por las viudas. Un hombre famosísimo en el Antiguo Testamento para Dios era el defensor de las viudas. Y entonces vemos descripciones dentro de los mismos pasajes de Dios como un caballero, como un guerrero montándose en las nubes, llegando a rescatar a su pueblo. Y después dice, soy el defensor de las viudas. Entonces vemos a un Dios fuerte, a un Dios poderoso, a un Dios celoso, desenvainando la espada. Y entonces dicen esos mismos pasajes, el defensor de las viudas. El corazón de Dios es por las personas necesitadas. Fíjate, Deuteronomio 10, versículo 18. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. Deuteronomio 24, 17. No le niegues sus derechos al extranjero, ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Isaías 1, 17. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Vemos como el cuidado de los pobres, el cuidado de los necesitados es una prioridad. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Fíjate cómo estaba el cuidado de viudas organizado desde el principio de la iglesia. Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Fíjate entonces, el corazón de Dios es por los destituidos, por los huérfanos, por las viudas. Ahora la pregunta es esta: ¿qué responsabilidad tiene la iglesia de cuidar por los necesitados? Digo, la necesidad es muy amplia, muy amplia. Vemos México, uno de los países tercermundistas con un montón de necesidad. Entonces la iglesia, ¿qué necesidad, qué responsabilidad tiene? Creo que es una pregunta bastante importante. ¿Cómo es que la iglesia debe de cuidar al necesitado? Te sugiero que este pasaje nos da las instrucciones, y Pablo está hablando dentro de la iglesia. Pablo está hablando dentro de esas personas que profesan fe, que toman una responsabilidad dentro de la iglesia, que están delante de la iglesia, en la iglesia, y entonces Pablo está dando nuestras instrucciones.
y te voy a tratar de convencer de esto. Quiero que recuerdes que la iglesia es una familia, debemos de vivir como familia. La iglesia debe de considerar a las viudas como verdaderas madres. Su olvido es anular la palabra de Dios. Entonces, ¿qué responsabilidad, cómo se debe de cuidar al necesitado en la iglesia? La primera es ver si Dios lo ha provisto. Ver si Dios lo ha provisto. ¿Qué necesidades, qué responsabilidad tenemos nosotros como iglesia de proveer por las necesidades de otras personas dentro de la iglesia? Es ver si Dios lo ha provisto. ¿A qué me refiero con eso? Fíjate, Pablo empieza a describir a las personas a las cuales no debemos de proveerles. ¿Sale? Pablo está diciendo a estas personas no les des, estas personas no necesitan. En el versículo 16 va a decir, porque vas a estar poniendo una carga a la iglesia que no le corresponde. La iglesia, la misión de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es hacer discípulos, es proclamar el evangelio. Va a sonar tal vez crudo, pero no lo digo de forma mala. La misión principal de la iglesia no es ser una asociación benéfica. Cuando la iglesia se empieza a preocupar por ser una asociación benéfica, la iglesia pierde la misión de lo que se identifica como iglesia. Y entonces la preocupación principal de la iglesia es hacer discípulos, velar por su santidad, velar por su piedad, ver que estemos siendo sí generosos, pero generosos bíblicamente, generosos de una forma que es la correcta. Y Pablo te va a empezar a explicar cómo es que se proveen por estas necesidades. Entonces, ¿cómo es que se debe de cuidar al necesitado? Bueno, ver si Dios lo ha provisto. Proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. ¿Sale? Proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Fíjate en el versículo 4, Pablo dice, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y sus abuelos, porque esto agrada a Dios. Fíjate, entonces Pablo está diciendo, y pon atención en el versículo 3, dice, reconozcan debidamente a las viudas que de veras estén desamparadas. ¿Te fijas en eso? Que de veras estén desamparadas. En el versículo 3, que de veras estén desamparadas. En el versículo 5, si vas conmigo al versículo 5, la viuda desamparada, como ha quedado sola, está describiendo una viuda verdaderamente desamparada. En el versículo 16, si algún creyente tiene viudas en su familia, debe de ayudarlas. Y otra vez, la palabra aquí literalmente verdaderamente viudas, no aparece en la Nueva Versión Internacional, pero es verdaderamente viudas. En el versículo 3 lo tenemos claramente, reconoce debidamente a las viudas que de veras, que en realidad estén desamparadas. Entonces en el 4 te está describiendo una persona que no está en verdadera necesidad, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia. Entonces, una pregunta correcta, sabia, que la iglesia debe de hacer cuando ve a alguien en necesidad, es decir, bueno, Dios ha provisto por los medios propios, esperados, normales. Porque si Dios ha provisto por esos medios, nuestra preocupación principal es madurar a los cristianos dentro de la iglesia. Si hay una persona que debería de estar proveyendo para las necesidades de los suyos y no lo está haciendo, proveer para una falsa necesidad es proveer para el pecado. Proveer para una falsa necesidad es proveer para el pecado. ¿Por qué? Porque estamos proveyendo para la necesidad de esta persona cuando en realidad estamos solapando la indiferencia de los familiares que deberían de estar tomando responsabilidad por esta persona. Entonces nuestra misión es predicar el evangelio, hacer discípulos, madurar discípulos, y dentro de la iglesia es decirles, mira, Dios se preocupa por los pobres. Mira, el evangelio prácticamente es dar misericordia a los pobres, sustituir la necesidad de los pobres. Cristo muere por los desesperados, por los desahuciados, para justificarlos. Y entonces el cristiano que en verdad entiende eso debería de ser movido a compasión. Y mira, no estás proveyendo para los tuyos. Y en el versículo 16 dice Pablo, no
carguen a la iglesia con responsabilidades que no le corresponden cuando hay alguien dentro de la familia que puede soportar, que puede proveer por esas necesidades. Entonces, una pregunta sensata es, bueno, Dios ha provisto, hay un necesitado en la iglesia, Dios ha provisto por los medios propios, por los medios debidos, esperados. Si no se está proveyendo por esos medios, ¿qué podemos hacer? Muchas veces tal vez nuestra picazón es apaciguar nuestra culpa y dar así como 5 pesos, pero no tratamos de ver la raíz, el problema de fondo. Proveer para una falsa necesidad es proveer para el pecado. Pablo está diciendo, si hay alguien que se haga responsable, porque esas personas deben de hacerse responsables, es debido. En el versículo 8 vemos que algunas personas no lo estaban haciendo. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate, Pablo, la preocupación de Pablo es el corazón del cristiano, no nada más ser un resultadista, un pragmático, ver que se solucione el problema y ya, sino Pablo está tratando de fomentar la piedad de la iglesia más que proveer para falsas necesidades. Proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Si hay alguien en necesidad, entonces debemos de ver, bueno, ¿por qué es esa necesidad? ¿Qué es lo que llevó a esa persona a estar en necesidad? ¿Es un parámetro de pecado? ¿Es un tipo de vida que tal vez es gastar más allá de sus medios? ¿Es un problema de corazón? ¿Es un problema de adicción? ¿Qué es el resultado de esto? ¿Qué es lo que está llevando a esta persona a estar en necesidad? Esa es la responsabilidad de la iglesia. Y fíjate que es una ayuda muchísimo más profunda, es una ayuda muchísimo más misericordiosa que nada más aventarle 5 pesos. Pablo está diciendo proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. La pregunta es, bueno, ¿Dios ha provisto? La segunda pregunta es, o el segundo filtro es ver si Dios lo ha aprobado. Ver si Dios lo ha aprobado. En el versículo 6, Pablo empieza a describir otro grupo de personas a las cuales le dice a la iglesia, para estas personas no debes de dar. El versículo 6, en cambio, la viuda que se entrega al placer, fíjate, la viuda está hablando, ayuda a las viudas, y empieza a decir, en cambio, la viuda que se entrega al placer y está muerta en vida. La viuda que se entrega al placer literalmente es a los excesos, a las delicias, a los lujos. Esa viuda no debería de ser apoyada. Esa viuda está muerta, aunque se cree viva. Fíjate cómo empieza a describir a este grupo de personas. Se entregan al placer, viven en exceso, viven en delicias, viven en lujos. En el versículo 13 dice, son ociosas, además se acostumbran a estar de ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no se debe. No solamente hay viudas, sino personas en necesidad que tal vez proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Este tipo de personas no estaban en necesidad, eran viudas jóvenes, eran viudas que podían trabajar, eran viudas que podían hacerse responsable de ellas mismas. Y entonces Pablo está diciendo, el primer filtro es ver si Dios lo ha provisto, el segundo filtro es ver si Dios lo ha aprobado. Dios lo ha aprobado, Dios está probando, en otras palabras, Dios está probando la vida de esta persona, o está viviendo en pecado, estás patrocinando el pecado de esta persona. Se entregan al placer, es la misma, el grupo de personas que se describe en el capítulo 2, versículo 9. En cuanto a las mujeres, dice, quiero que se vistan decorosamente, fíjate, sin peinados ostentosos, excesivos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ya vimos que no significa que no podemos utilizar aretes o pintarnos, ya vimos que no es eso, sino está describiendo este grupo de personas ostentosas, ociosas, chismosas, con una fe vana, que necesitan estar siempre entretenidas, ociosas, van de casa en casa chismeando. Fíjate el versículo 15, siguen a Satanás. Es la misma descripción que se le da a los falsos maestros en el capítulo 1, en el capítulo 2. Son personas que han mostrado su fe vana, su fe falsa, y son personas que no pertenecen a la iglesia. Son personas que ni siquiera son miembros de una iglesia.
Y estamos viendo lo que significa membresía de la iglesia, ¿sale? Son personas que su fe la han probado falsa, la han probado vana, la han probado hueca, no solo por su necesidad de estar entretenidas, por ser excesivas, superfluas, sino fíjate también en el versículo 11, dice, les da por casarse. ¿Qué significa eso? ¿Que no te puedes casar? Si eres viuda no te puedes casar. Fíjate, no incluyas en la lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo les da por casarse. Interesante, ¿no? ¿Qué significa? Que es malo volverse a casar cuando estás viuda, cuando se te muere un esposo, cuando se te muere una esposa, que debes de hacer un voto de celibato. Eso es lo que significa. Así resultan culpables de faltar, el versículo 12, así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. No incluyas en esta lista a las viudas jóvenes, porque están jóvenes, no están desahuciadas, pueden trabajar, pueden volverse a casar. Es interesante que Pablo, después en esta misma sección, la leímos ahorita, la acabamos de leer, pero Pablo les recomienda que se vuelven a casar, que tengan hijos. Pero ¿por qué Pablo en este versículo dice, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo les da por casarse? Sí, se entiendo, ya los estoy durmiendo, los estoy noqueando. Fíjate, Pablo está describiendo el grupo de personas necesitadas que no se les debe de proveer, ¿sale? Entonces dice, no le des a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. ¿Por qué entonces Pablo después en ese mismo versículo recomienda que se vuelvan a casar y que vuelvan a tener hijos? Pablo no está diciendo que no se casen, sino está diciendo con quién se casan. Pablo está describiendo este grupo de personas que están en necesidad, pero te diría que su propio estilo de vida los ha llevado a estar en necesidad. Personas ostentosas, huecas, la necesidad de estar distraídas. Personas que han probado su fe hueca, porque dice, no incluyas a estas personas, porque sus pasiones, pon atención, sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. No es que te vuelvas a casar, sino con quién te vuelves a casar. En otras palabras, este tipo de personas son personas que prefieren casarse con una persona que no es cristiana porque ya se cansaron de estar solas. ¿Te acuerdas? Lo hemos visto muchísimo cuando dijimos, hay grupo de personas, hay cristianos que si les das la opción, soltero, si Dios en su soberanía lo ha puesto así, soltero con Dios o casado sin Dios, muchos de nosotros sin vacilar, casados sin Dios. Casados sin Dios, y para mí mi soledad, para mí mi necesidad de estar con alguien es más fuerte que mi fe en Cristo. Ya han pasado varios años, los cristianos no me gustan, los cristianos son así, y hay esta persona que no es cristiana, pero es una vida de matrimonio. Hay personas que prefieren estar casadas sin Cristo. Y es este tipo de personas que Pablo está describiendo. No apoyes estas viudas no están en necesidad, viven vidas de ocio, de exceso. Estas viudas, fíjate, sus pasiones las alejan de Cristo y les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. ¿Cuál es su primer compromiso? Su fe cristiana, Cristo. Entonces fíjate que cuando la iglesia se está preguntando cómo es que podemos ayudar a los necesitados de la iglesia, fíjate lo que debemos de ver. Esta persona está viviendo en comunidad. Esta persona está viviendo piadosamente. Esta persona, su pobreza, su necesidad está fuera de sus malas decisiones o fuera de su control. Esta persona está viviendo en pecado. Esta persona está viviendo como un inconverso. Esta persona no pertenece a la iglesia. Esta persona no es miembro de la iglesia. Pablo dice en el versículo 16, entonces no carguen a la iglesia con estas necesidades. Entonces fíjate, dice en el versículo 6, fíjate cómo las anima.
En cambio, la viuda que se entrega al placer y está muerta en vida, piensa que está viva buscando por estos placeres. Encárgales estas cosas para que sean intachables. Las anima a volverse a casar. Ya se me perdió el versículo, así en el versículo 10. En el versículo 9, en la lista de viudas debe de figurar únicamente la que tenga más de 70 años, 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras. Ya se me perdió donde las anima a casarse. ¿Qué versículo es? El 14, sale, lo leo. Por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Sale. Entonces Pablo, fíjate cómo te acuerdas incluso el contexto de Efesios. Artemis, la nueva feminidad, la nueva mujer, lo que significa una mujer emancipada moralmente, religiosamente. Entonces Pablo está otra vez describiendo la idea de lo que es una mujer. No sé si has escuchado de las Kardashians. Si no has escuchado de ellas, bien por ti. Pero fíjate, en serio, la cultura es lo que describe como la mujer de hoy. Emancipada, libre de cualquier norma anticuada, moral, religiosa. Es una mujer que vive en opulencia. Es una mujer que vive rompiendo corazones. Es una mujer que vive sin la necesidad de hacerse responsable. Incluso me da risa, salieron memes. No estoy tan metido en esto. No me sé los nombres de la familia real, pero el más joven se acaba de casar con una chica y bueno, salen memes, ¿no? Y ella está súper feliz, así súper sonriendo. Fotos cuando dice, cuando te das cuenta que jamás en tu vida vas a tener que preparar lunch en las mañanas, o cuando te das cuenta que jamás vas a tener que limpiar los baños, o cuando te das cuenta que jamás vas a tener que cambiar pañales. Y Pablo te está diciendo totalmente lo contrario. Dice que una mujer piadosa es la que sirve, es la que sacrifica su vida al igual que el hombre por el bien incluso de su familia, de su iglesia. Fíjate, Billy Sunday, un predicador de hace mucho tiempo, fíjate lo que dice: hay más poder en la mano de una madre cristiana, hay más poder en la mano de una madre cristiana que en el cetro de un rey. La influencia increíble, constante, duradera que tiene una madre en su hijo. Hay más poder en la mano de una madre cristiana que en el cetro de un rey. Alistair Begg, un escritor cristiano, fíjate, dice: señoras, la maternidad es un trabajo de tiempo completo. No te engañes diciendo que puedes ser recepcionista dental y una madre, que puedes ser mecanógrafa y una mamá, que puedes ser un vicepresidente y una mamá. Una de las cosas ganará, una de esas cosas ganará. Ahora mira tu Biblia y pregúntate qué tienes que hacer. Ahora, esto no significa que las señoras no puedan trabajar, para nada. Como tampoco está bien que el hombre trabaje todo el día y se olvide de sus hijos, porque una cosa no justifica la otra. Una buena pregunta sería, yo como papá, ¿será que me estoy enfocando más en mi trabajo y estoy olvidando la crianza de mis hijos? Como mamá, si tienes la necesidad de trabajar, gloria a Dios, sé de bendición en tu oficina, en tu trabajo, pero también date cuenta que si no eres cuidadosa, como los papás deben de ser cuidadosos, una cosa ganará, o la oficina para mí, o la crianza de mis hijos, para ti mamá, la oficina o la crianza de los hijos. Hay más poder en la mano de una madre cristiana que en el cetro de un rey. Y entonces Pablo está describiendo a una mujer piadosa, a una mujer que da frutos. ¿Cómo te diría? Este pasaje está hablando de las mamás, pero también te diría como de los papás piadosos, no adictos al trabajo, que pasan tiempo con sus hijos, que los disciplinan, que los aman, que les muestran gracia, que incluso en medio de esas presiones financieras pueden mostrarle a sus hijos por su paz, por su serenidad, por sus buenas decisiones, decirle: viejo, mira, al final de cuentas Dios va a proveer, estamos haciendo todo lo que se necesita, pero no necesitamos desesperarnos, no necesitamos hacer cosas chuecas, no necesito ni tu mamá ni yo vivir
enfocadamente, desbocadamente al trabajo. Dios es suficiente, Dios va a proveer, y esa es la influencia que le puedes dar a tu hijo desde ahorita. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, bueno, Dios lo ha provisto, Dios lo ha aprobado, y entonces Pablo sigue describiendo entonces ahora a la mujer que sí se debe de ayudar. Pablo dice en el versículo 3, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Entonces son viudas sin familia, son viudas que viven piadosamente, y entonces a ellas se les debe de reconocer, se les debe de honrar. Fíjate en el versículo 5, son viudas que están desamparadas, han quedado solas, ponen su esperanza en Dios y perseveran noche y día en las oraciones y súplicas. Esto se me hace bastante interesante, no quiero que lo pases de largo. Fíjate lo que dice, la viuda desamparada, fíjate, como ha quedado sola, la viuda desamparada, la viuda está desamparada, ¿sale? Como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios. ¿No te parece lógicamente extraño? O sea, como la viuda está desamparada, pone su esperanza en Dios. Es más fácil poner mi esperanza en Dios cuando pues Dios me está proveyendo lo que necesito, ¿no? O sea, porque digo Dios, o sea, Dios provee por mis necesidades. Pero cuando la viuda está desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios, y por eso persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios, y como pone su esperanza en Dios, persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Es una mujer que se ha mostrado aprobada, que ha ejercitado su fe, que en medio de esa presión, cuando vas al gym, cuando estás ahí embarado, cuando estás ahí sufriendo el dolor, le sigues. Fíjate, ¿te acuerdas lo que vimos el capítulo pasado? Ejercita tu fe. Es una mujer que se ha ejercitado en la fe, que se ha probado verdadera, que su fe está dando frutos, que sirve a la iglesia. Y entonces Pablo dice, esa mujer, la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es proveer para esas necesidades. Ok, entonces si hay alguien necesitado en la iglesia, Dios ha provisto por medios esperados, normales, propios. Si no ha provisto, ¿por qué no ha provisto? Dios ha provisto y Dios lo ha aprobado. Esta persona está viviendo piadosamente, esta persona está sirviendo, esta persona está verdaderamente desamparada, incluso en su necesidad ha mostrado su fe, está poniendo su fe en Dios. Si es así, más vale que la iglesia tome manos en el asunto y provea para las necesidades de esta mujer. El no hacerlo es anular la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Y estamos hablando del necesitado en general, no nada más de la viuda. Un necesitado, huérfano, hombre, mujer, joven, adulto. Vamos a ver si está en necesidad, porque está en necesidad. Dios ha provisto y Dios lo ha aprobado. La preocupación principal de la iglesia es la piedad de la misma iglesia y de los necesitados. De la misma iglesia, al ver si estamos tomando responsabilidades por nuestros familiares, por la gente que debemos de tomar. La familia es la primera defensa. La preocupación principal de la iglesia es la piedad de la misma iglesia y de los necesitados. Proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado. Proveer para la falsa necesidad es proveer para el pecado, ¿sale? Entonces ya déjame terminar con esto. La iglesia refleja el evangelio al proveer por los necesitados. Y entonces recordamos cuando Cristo provee por nuestras necesidades. Y entonces en Hebreos vemos que el autor de Hebreos dice que Cristo se despoja de sus riquezas. Incluso vemos lo mismo en Filipenses 2, que Cristo no se aferra a su divinidad, sino que toma forma de hombre y entonces provee por las necesidades de su pueblo. La iglesia refleja el evangelio cuando proveemos por las necesidades de los que están necesitados, los que son verdaderamente necesitados. Dios ha provisto, Dios lo ha aprobado. No nada más es
calmarse la comezón de culpa, sino ver si Dios lo ha provisto. Dios ha provisto en su contexto inmediato. Sus familiares están tomando responsabilidad. ¿Por qué es esta necesidad? ¿Es un parámetro de pecado? ¿Es una conducta desordenada? ¿Es tratar de vivir más allá de tus medios? Entonces sí lo ayudamos, pero lo ayudamos apuntándolo al Evangelio y diciendo: Cristo es suficiente, no te necesitas endeudar ya más por esto, y te vamos a ayudar apuntándote al Evangelio, no nada más solapando tu pecado, patrocinando tu vida, tu conducta desordenada. ¿Sale? Apuntamos al Evangelio, procurando por los necesitados, por los verdaderos necesitados, por los que están desamparados, por los que están solos, como Cristo cuidó de su iglesia, como Cristo cuida de su iglesia, como Cristo provee para su iglesia. Entonces déjame terminar con esto, y con esto termino, lo prometo. Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo cómo es que el discípulo de Cristo se comporta con el necesitado. Y entonces les cuenta una historia. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará los unos de los otros. Como separa el pastor las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los suyos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El Señor le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, está hablando de estas viudas piadosas, aún por el más pequeño lo hicieron por mí. Se me hace bastante interesante. ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos necesitado? Muchas veces cuando leo los 4 evangelios, cuando veo a Cristo crucificado, cuando lo veo solo, cuando lo veo caminando, cargando su cruz y nadie lo ayuda, muchas veces leo estos pasajes y me pregunto: ¿dónde estaban los cristianos? ¿Dónde estaban las personas que se decían seguidoras de Cristo? ¿Dónde están estas personas que lo seguían como su maestro, que lo seguían como su Señor? Muchas veces pensamos que si hubiéramos estado ahí, hubiéramos besado sus pies, hubiéramos lavado sus heridas, lo hubiéramos defendido, hubiéramos cargado su cruz, hubiéramos defendido su causa. ¿Dónde estaba la iglesia en estos momentos? Y entonces Jesús dice que tenemos una oportunidad de cuidar de Él. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño lo hicieron. Honren a sus padres y a sus madres, honren a los pobres. ¿Estamos tomando responsabilidad por eso? ¿Estamos preguntándonos: ¿Dios lo ha provisto? ¿Dios lo ha aprobado? Señor, te